Muy buenas tardes, bienvenidos al Liberalismo de Trinchera. Somos el Club de los Viernes y hoy tenemos el enorme placer de contar con la presencia de David Hatchwell. Don David es expresidente de la Comunidad Judía de Madrid y cofundador de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Don David, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un verdadero privilegio hacer parte hoy de esta conversación con el Club de los Viernes. Muy bien. Muchas gracias, David. Recientemente, el sitio web Deep Knowledge Group ha calificado al Estado de Israel como el país más seguro en el contexto de la crisis del coronavirus. Usted, que se encuentra ahora mismo precisamente en Israel, ¿nos podría decir de primera mano qué medidas ha tomado Israel para que le hayan calificado de esa forma y cuál es la situación actual? Bueno, yo creo que sí. Afortunadamente para Israel, es un país seguro en general y en estos tiempos de confusión y de emergencia a nivel mundial, aún más. Y eso se debe claramente al primer elemento, que es la concienciación del peligro, ¿no? Cuando uno vive en un estado melifluo y donde cree que todo es igual y que la realidad se puede convertir por un esfuerzo mediático, pues al final se da cuenta que no, que la realidad es muy tozuda, ¿no? Y en el Estado de Israel, pues se han tomado las medidas desde el primer momento, primero porque hay un liderazgo claro y que está al tanto de lo que ocurre realmente en el mundo. Luego os contaré una anécdota interesante sobre Netanyahu. Y el segundo punto ha sido básicamente que este es un Estado que está bien organizado, que tiene costumbre de las emergencias y que además tiene una población muy, muy solidaria. Y eso hace que todo el contexto, todo el tejido de la respuesta hacia esta pandemia mundial haya sido excepcional. Muy bien. Muchas gracias. ¿Podrías comentarnos, quizá desde tu posición desde Israel, porque obviamente como español además tienes mucha relación con España, cómo podrías contraponer todo esto que nos has expuesto de cuáles han sido las medidas que ha tomado Israel con lo que ha ocurrido aquí en España? Bueno, lo primero, sí, sin duda yo tengo mucha relación con España y tengo mucha relación con Israel porque soy ciudadano hispano-israelí. Yo soy una de estas personas afortunadas que gracias a la ley de nacionalidades para los descendientes de los sefaradíes hemos podido compaginar estas dos identidades y hacerlas dentro de la coherencia, ¿no? Yo soy un patriota español y porque soy un patriota sionista, porque además creo que hay una coherencia total en que compartimos valores muy, muy profundos y además creo que son dos países, dos naciones que comparten intereses y un futuro, un pasado compartido y un futuro sin duda por compartir también, ¿no? La gestión en España desafortunadamente ha sido un desastre. Y ha sido un desastre como consecuencia del liderazgo que tenemos. No hay que poner ningún tipo de paño caliente sobre la realidad. Yo creo que tenemos el peor gobierno de la historia de la democracia en nuestro país. Es un gobierno, además, que llega por una serie de conjunciones terribles, una alineación de astros que no podían haber sido peores, en la que se juntan personas radicalizadas con todo lo peor que pueda haber en el espectro político de nuestro país, que no debería ni ser parte de ese arco parlamentario, porque al final uno tiene que tener la democracia. Dicen los americanos que hay una diferencia entre democracy y democracy. Bueno, nosotros hemos pasado a democracy, que es ya la democracia, hasta un punto que, bueno, pues aceptamos que hay gente que quiere activamente destruir el sistema y eso no pasa nada hasta que termina pasando cuando los votos de estos cuentan para formar gobierno y hay líderes que deciden pasar a un nivel de irresponsabilidad máxima, ¿no? Nosotros desafortunadamente tenemos que convivir ahora con una realidad, una estadística que es, en España hemos sobrepasado las 15.000 víctimas oficiales. Todos sabemos que no van a ser 15.000, aparte con el elemento descendente de esta famosa parábola, ¿no? Pero sabemos también que nos están dando datos parciales. ¿Por qué? Porque no están tomando nota de muchas muertes que hay en casa, ni en centros geriátricos, ni de ningún tipo, porque oficialmente se han muerto antes de que se les pudiera definir como víctimas del coronavirus, ¿no? Entonces, yo creo que solo hay que irse a los hechos. Israel ha tenido 110 muertes por coronavirus y en España estamos ya a 15.000. Israel es una novena parte de España, pues vamos a hablar con datos, ¿no? Con poco que se vea, Israel
lo está haciendo muy bien. Y solo hay que ver también a los expertos que ha puesto cada gobierno a liderar esta, ¿no? Cuando yo escucho a Fernando Simón o cualquiera de estas personas, realmente no entiendo con qué cara siguen desde hace un mes y medio dándonos ese tipo de noticias cuando vemos que están totalmente faltos de cualquier tipo de capacidad para estar liderando esta respuesta a la crisis, ¿no? Así es. Me gustaría que nos pudieras compartir con nosotros cómo has vivido tú a nivel personal esta situación, porque yo creo que puede ser algo significativo para todos. Bueno, yo volvía de Washington, D.C. el 4 de marzo de una conferencia justamente que había sobre Israel, y al aterrizar en Madrid me enteré que las personas que habíamos estado en esta conferencia, pues habíamos estado entre las 15.000 personas, había 2 personas en Nueva York que les habían diagnosticado el coronavirus, ¿no? Y me enteré que el Estado de Israel pedía a todos los israelíes que habían estado en esa conferencia que en el momento que llegaran a Israel entraran en cuarentena. Pues yo, al oír eso, dije, bueno, pues mi labor cívica, aunque nadie me lo está pidiendo en España, es hacer exactamente eso. Entonces entré en una cuarentena en mi propia casa y ahí estaba yo dejando que pasara un poco el tiempo, hice un pedido de una serie de test, que por cierto me costaron un pastizal, y a los pocos días veo que hay esta manifestación del 8M contraviniendo cualquier tipo de recomendación de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Y teniendo a mi mujer que había sufrido 2 neumonías muy violentas en los últimos 6 años, tomé la decisión de irme a Israel. A sabiendas también que iba a entrar en una cuarentena porque el Estado de Israel forzaba la cuarentena a cualquier ciudadano que iba a venir a Israel. Forzaba también a que tuvieras residencia en Israel. Por suerte tengo una casa familiar aquí en Jerusalén y por lo tanto he tenido la suerte de poder venir aquí y proteger a mi mujer y a mis hijos, pero sobre todo a mi mujer que estaba en esa categoría de alto riesgo, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, te tengo que confesar que yo esta noticia de que Israel fue nombrado el país más seguro no me llegó por La Sexta, no me llegó por Cuatro, por Telecinco, por Televisión Española. Es que tuve que acudir a fuentes no tan de primera mano, ¿no? Entonces, ¿es esto algo novedoso o realmente es un patrón el de esconder cualquier noticia positiva respecto al Estado de Israel y ocultar lo contrario? ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que el grave problema que tenemos hoy en día en España es que los medios de comunicación no están haciendo su labor. La comunicación no debe ser solo un ejercicio económico donde los grupos mediáticos intentan simplemente maximizar sus beneficios, consolidarse en el tiempo, etc. Hay una labor que realiza la profesión periodística que hoy en día está faltando en España. Cuando oímos que el gobierno ha estado regando con 15 millones de euros cada una a 2 grandes cadenas de televisión, que antes se habían cometido errores, por cierto, no solo de este gobierno, del Partido Popular, de haber consolidado a las 4 cadenas de televisión en 2 y luego haber capado de publicidad a la 1 dándole a ellos esos ingresos, pues todo eso crea un caldo de cultivo que hace que los medios de comunicación independientes son pocos y tienen una tarea muy complicada. Por lo tanto, yo creo que ese es uno de nuestros graves problemas en España, que además de todo hace que nuestra población esté aletargada, y ese es el tema que creo que debemos cada uno de nosotros pensar, es cómo despertamos frente a lo que está ocurriendo. Yo creo que estamos frente al momento más grave de la historia moderna de España. Y creo que hay que decirlo claramente. Y la gente que no lo dice tendrá una responsabilidad histórica. Mire, los empresarios en general, desafortunadamente, son muy serviles hacia el poder. Yo tengo la suerte de venir de una saga de empresarios donde mi padre, que en paz descanse, era un hombre muy valiente, y mis hermanos y yo hemos visto desde el principio que la única manera de ser en la vida es de ser coherente, porque si no, las cosas malas ocurren. Y creo que hay que enfrentarse a las cosas, hay que decirlas claramente. Y hay que decir cuando hay un gobierno que es un desgobierno porque le falta eficiencia, y hay un gobierno que toma decisiones médicas por motivos mediáticos, hay que denunciarlo. No se puede vivir ante eso, porque la realidad es que ha habido más de 15.000 personas que han sido asesinadas por esa, no solo falta de gestión, pero por esa manipulación. Y eso no es de recibo. Cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad. Y francamente, los que no hagan ese ejercicio de análisis
y de resistir ante esta situación, en parte se merecen esta situación. Yo no pienso ser una de esas personas que acepta simplemente lo que le van a dar como sopa boba, y hay que decir las cosas claramente. Creo que vosotros desde el Club de los Viernes hacéis esa labor con mucha valentía y de verdad que os felicito porque es la única manera de estar. Sinceramente, el que crea que nos va a venir a salvar la Unión Europea o Naciones Unidas no se ha enterado de la película. Está claro que la libertad siempre ha venido de la sociedad civil. Así que efectivamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, don David, y te Gracias. deseo lo mejor a ti y a tu familia y que toda esta situación pase pronto. ¿De acuerdo? Igualmente, y ojalá pase pronto y pase lo menos duramente posible para todos nosotros y para España, que no es solo un concepto, no es solo una terminología. Tenemos que ser patriotas y tener una sensación fuerte de que nuestra identidad debe ser clara y sin ningún tipo de complejos. Y eso no quiere decir que no aceptemos la diversidad, al contrario, pero hay que entender que España representa muchas cosas, entre ellas una unión de objetivos y que todos en ellos cabemos, por supuesto, pero siempre con la verdad. Y eso es lo que está faltando ahora. No puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Muchas gracias, Muchas David. gracias a vosotros. Hasta pronto. Un fuerte Gracias. abrazo. Igualmente.